El trastorno del espectro del autismo es una afección que está directamente relacionada con el cerebro y esto afecta la manera en la que una persona percibe y socializa entre otras, lo que causa problemas entre la interacción social y la comunicación. A veces los trastornos del espectro autista, también denominado TEA, pueden detectarse a los 18 meses de edad o incluso antes. A los 2 años de edad, el diagnóstico realizado por un profesional con experiencia puede considerarse muy confiable. Sin embargo, muchos niños no reciben un diagnóstico final hasta que son un poco grandes o mayorcitos. Este, eh, este retraso en este diagnóstico posiblemente los margina a ellos de recibir lo que es el trato o lo de obtener una ayuda que ellos tanto necesitan. De esto vamos a conversar con la doctora Adriana Mendoza, quien es también venezolana y hoy nosotros tenemos la honra de tenerla en Abriendo Puertas con Nélida. Bienvenida, doctora Adriana. Muchísimas gracias, Nélida. Encantadísima de poder participar en estos espacios, sobre todo en estos espacios tan importantes y con mucha información vital, no solamente para las personas que ya están metidas en este camino del diagnóstico, sino para cualquier otra persona que pueda tener alguna duda en el neurodesarrollo de su bebé. Doctora, cuéntanos de dónde está usted hablando en este momento. Bueno, como bien lo dijiste, Nélida, yo soy venezolana, pero actualmente estoy radicada en México, específicamente en Ciudad de México. Ejerzo como tal aquí en la propia Ciudad de México de forma presencial, online, perdón, a cualquier parte del mundo, ¿no? Voy para 5 años de estar aquí en este país. Vengo de Venezuela, en el cual tuve mi formación básica, es decir, ahí hice mi pregrado de medicina, hice mi posgrado de medicina en Caracas por la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente hice otros estudios en la Monte Ávila para atención psicoeducativa del autismo y también otros enfocados más a lo que es el abordaje biomédico o todo el componente médico funcional de los chiquitos que cursan algún diagnóstico del neurodesarrollo y mucho más enfocado aún en los chiquitos que cursan algún diagnóstico de autismo. Este es un tema que nosotros traímos porque nos los han solicitado muchísimas personas, pero quisiera entender cómo, primero que nada, nosotros, ustedes como especialistas, diagnostican el autismo. Bueno, primero, a mí me encantaría antes de hablar directamente del diagnóstico, es saber qué es el autismo, porque sí ha venido teniendo como algunos cambios el diagnóstico no, perdón, la palabra, ¿no? Antes se hablaba de autismo o autista, ahorita se habla más de persona con autismo, antes se hablaba de una gran arcoíris o una gran rueda, que autismo leve, moderado, severo, trastorno desintegrativo de la infancia, trastorno generalizado del desarrollo no específico, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, o sea, había como un sinnúmero de otras entidades clínicas que estaban metidas en este paquete, ¿no? Después, según nuestros manuales, en el cual la última actualización fue en el 2013, el DSM-5 ya revisado, pues tanto el diagnóstico como la definición, no el diagnóstico, tanto la definición como la clasificación cambió bastante. Ahorita se habla de que es un trastorno, pues una condición que afecta el ciclo vital de toda la persona desde que se diagnostica hasta que termina el ciclo vital. Es decir, es una condición que acompaña al individuo durante todo su ciclo vital. Afecta áreas principales del neurodesarrollo y generalmente son características que aparecen antes de los 3 primeros años de vida. Las características que normalmente se buscan evaluar en estos chiquitos son en el área social, cómo se interrelacionan socialmente, en el área del lenguaje, pero el lenguaje no es solamente conocido como lo que hacemos ahorita que estamos hablando, no solamente el lenguaje oral, es el lenguaje social, el lenguaje oral o verbal y el lenguaje no verbal o gestual, aunado a intereses repetitivos, conductas repetitivas,
pensamientos rígidos. Todo esto, cuando tenemos como estas características principales, que no son las únicas presentes en los chiquitos dentro del espectro del autismo, pues ya tenemos que prendernos las alarmas y sospechar algo está pasando. Actualmente en nuestros nuevos manuales, que son del 2013, tampoco que sean tan nuevos, hablan de la clasificación de autismo grado 1, grado 2 y grado 3. Cada uno de estos niveles va a estar dado por la necesidad de apoyo que necesite el paciente, valga la redundancia, y por el nivel del lenguaje. Ya se excluye como tal el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo de la infancia. Ya esto actualmente no se maneja en nuestros nuevos manuales. Oh, interesante. O sea que solamente está dedicado a eso, Sí, autismo como tal, al TEA, como dicen las iniciales. exacto. Entonces es muy importante como que están separando lo Sí, que es esta afección. sí, exactamente. Realmente, ¿qué separaron? Separaron el síndrome de Rett, porque ya se sabe que es una entidad totalmente diferente o separada de lo que es el diagnóstico del autismo, por muchas características, no solamente fenotípicas, es decir, las características físicas del individuo, las características conductuales, sino que nada más se presenta en niñas. ¿Ok? Entonces no podemos hablar de autismo únicamente en niñas, se habla de autismo en los dos sexos. Uno. Dos, el síndrome de Asperger como tal ha ido desvaneciendo desde el punto de vista semántico la palabra síndrome de Asperger para irla absorbiendo en lo que es autismo grado 1. Entonces podemos definirlo de esta manera. ¿En qué momento, como yo le estaba comentando al comienzo, decimos que se puede detectar en niños a los 18 meses? Uno de los comentarios que yo recibí, por ejemplo, era que esta persona se dedica al cuidado del niño, o sea, en Venezuela o en español, guardería. Aquí en Miami, en los Estados Unidos, se dice daycare. Ella me dice, Nelly, tienes que hablar del autismo porque hay mamás que no quieren abrir los ojos. Entonces, tenemos que abrirle los ojos a ellas para que vean cuáles son esos síntomas que pueden darles a ella la opción de estar alerta con los ojos abiertos a ver qué está pasando. Entonces, mi pregunta es a las mamás. ¿Tú has observado si tu hijo tiene estos síntomas de lo que la doctora nos va a hablar un poquito más adelante? Fíjate que ahí, ¿no? Muchas veces yo confío mucho en el instinto materno. Si ustedes como mamás sospechan y creen que algo en su chiquito no está bien, ya sean mamás primerizas o ya sea su segundo o tercer hijo, o no está bien hacerlo, pero se hace la comparación con primitos, compañeritos, amiguitos, etcétera, y ustedes sospechan que algo en el neurodesarrollo o algo, no pongámosle la palabra neurodesarrollo, algo con su chiquito como que no les está cuadrando y tienen alguna duda, mi primer consejo es acudan a un especialista, ¿no? Y no solamente el pediatra, porque yo soy pediatra de base, sino un especialista en neurodesarrollo. Muchas veces los pediatras podemos perder de vista, y a mí me pasó cuando solamente hacía pediatría general, podemos perder de vista sutilezas en el neurodesarrollo que sí son puntos claves y que tenemos que observar y evaluar en los chiquitos, ¿no? Ahora bien, el diagnóstico de autismo per se como tal, según los manuales que nosotros utilizamos y las guías estandarizadas, se debe dar a partir de los 2 años de vida. Eso no quiere decir que antes de esta edad, en meses previos, no podamos tener una sospecha, signos de alarma, focos rojos, banderas rojas, características importantes, etcétera, como tú lo quieras llamar. Entonces, si tenemos un chiquito que como mamá, tía, vecina, abuela, docente, daycare, lo que tú quieras, tenemos algunas sospechas en su neurodesarrollo o algo que vemos que se está saliendo de la media esperada para la edad, pues lo primero que tenemos que hacer es evaluar. ¿Cuáles son las características como más evidentes que podemos ver? Uno, el área del lenguaje es la principal, la más afectada, y no solamente es que no hable nada, no tenemos que irnos ni a un extremo ni al otro, ¿no? El hecho de que no hable nada no significa que directamente de autismo, y el hecho de que hable algunas pocas palabras o muy por debajo del número de palabras esperado para su edad tampoco significa que no haya autismo. ¿Ok? Entonces eso es muy importante, la calidad del lenguaje, la forma del lenguaje, la cantidad de palabras, la utilización semántica del lenguaje como tal nos va a dar a nosotros muchísima información, porque no es solamente que diga mamá, papá, agua, dame más y no, por decirte las palabras como las primeritas que dicen, ¿no? Sino es cómo las utiliza,
cómo le da función a esta parte comunicativa. Si hay una interrelación, cuando yo digo mamá, busco, volteo, hago contacto visual, sonrío, hago como aquella conexión porque estoy llamando a mi mamá, o cuando digo no, o hago con la manito, o hago con la cabeza, o realmente es un no porque quiero decir no, o un no que va con enfado en mi cara, ¿sabes? Pues toda esta comunicación social del lenguaje, de la mano de la comunicación verbal, de la mano de la funcionalidad del mismo. Entonces, estas son cosas que a veces los papás dicen, sí, pero sí habla. Dice agua, más, mamá, tete, cosas así, ¿no? Pero cuando evaluamos realmente cómo está utilizando estas palabras, vemos que es una forma muy sistemática, ¿no? Muy directa, sin esta área social de la parte de comunicación del lenguaje, sin esta área de interrelación social. Y eso es fundamental que lo sepamos, ¿no? Entonces, el lenguaje, fíjate la cantidad de cosas que hay alrededor, simplemente decir una palabra. Y todo esto lo tenemos que evaluar. Y vuelvo e insisto, el hecho de que no diga ninguna palabra no es diagnóstico de autismo. El hecho de que haya retardo en algunas palabras, en la adquisición de algunas palabras, no es diagnóstico de autismo, como tampoco aquellos niños que tienen un lenguaje sobresaliente con palabras sofisticadas o palabras muy estructuradas, tampoco es diagnóstico de autismo. Pero sí nos da a nosotros señales de que algo definitivamente no está acorde a la cronología y a la curva del neurodesarrollo, porque no nos podemos ir ni a un extremo ni al otro. Aparte del lenguaje, está el área de querer. Yo como niño quiero interrelacionarme con las personas cuidadoras primarias, ya sea mi mamá, mi abuela, mi docente, mi nana, quien sea, pero hay una necesidad porque somos seres sociales. Entonces yo necesito comunicarme, ya sea agradablemente, le doy sonrisa, le tiro besitos, le digo adiós con la manito, le digo ven, ¿ok? O le hago ojitos o viejitas, como decimos en Venezuela. O sea, hay aquella necesidad de llamar tu atención para que estés y te interrelaciones conmigo. Cuando son muchas veces, yo les pregunto a las mamás, ¿cómo se interrelaciona tu hijo? No, se interrelaciona buenísimo, todos vamos perfectos, cuéntame. Cuando él quiere algo, ¿qué hace? No, él me busca, me agarra de la mano, me lleva y con mi mano señala lo que quiere. Ahí me está buscando y está relacionándose conmigo, según la mamá. Pero si vamos realmente a la parte social, te está utilizando como un medio de transporte o puente para obtener lo que yo quiero. Quiero, no sé, el muñeco que está arriba de la despensa y no lo alcanzo. Bueno, entonces busco quién, tu mamá, vente, no hay contacto visual, no hay gesticulación, no hay balbuceo, no hay ni siquiera monosílabos, no hay nada, sino sencillamente te agarro de la mano, te llevo y te empujo tu mano para allá o agarro mi dedo, algunos señales y hago con el índice y apunto lo que yo quiero. Pero no hay aquella interrelación. ¿Me diste lo que yo quiero? Ya. Mi interrelación o mi socialización que empecé a hacer contigo porque ya obtuve lo que yo deseo. No es lo mismo que te busco, te miro, te hago gestos y hago este triángulo de que te estoy viendo a ti, veo el objeto y te vuelvo a ver a ti, ¿ok? En ese sentido como que, opa, o como sea, no hacen este triángulo que estamos haciendo tú y yo ahorita, ¿ok? Cuando me das el objeto, ¿qué hago? Que normalmente agarro el objeto, te volteo a ver, te sonrío, ¿no? Eso es lo que debería ser un niño. Es así como que ellas no quieren como admitir que algo está pasando porque, bueno, obviamente dice, no, yo le entiendo todo lo que él está diciendo, lo que pasa es que él está chiquito y él no está en un tiempo de hablar de una manera precisa, correcta, pronunciar tantas palabras y entonces hasta cierto punto nosotros nos negamos a entender que puede estar pasando una situación media diferente con mi hijo en ese caso. Por supuesto existe la parte de negación y es totalmente esperable, ¿no? Es perfecto, o sea, no es perfecto, la palabra no. Está bien que una mamá pueda entrar en una fase de negación y es esperable que entre en una fase de negación, ¿no? El detalle es que sí hay que hacerle ver realmente cuáles son las características y los puntos que nosotros estamos evaluando para darle a ella indicios. Mira las áreas que tenemos afectadas en el neurodesarrollo de tu chiquito, cuáles son las áreas y cuál es la curva que debe llevar y cuáles son las desviaciones o los baches que está teniendo este chiquito en cada una de las áreas del neurodesarrollo. 1. Y 2, una de las cosas que dijiste me parece importante traerla nuevamente, que se
muchas veces confunden el hecho de que no hay un lenguaje preciso, no hay un lenguaje concreto, todavía está pequeño. Ok, podemos tener chiquitos que tengan un retardo específico del lenguaje y que no tengan autismo. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Aparte de hacer las pruebas estandarizadas, evaluación por terapia de lenguaje, etcétera, también en el autismo está afectado la comunicación social, la interacción social, la intención de socializar, cosa que si tenemos un retardo específico del lenguaje no tiene por qué estar afectado. ¿Qué pasa si el autismo lo logramos detectar a tiempo? Un diagnóstico precoz o un diagnóstico oportuno y temprano, pues definitivamente marca un punto muy álgido en la vida de este chiquito, porque mientras más temprana es la intervención y se logra hacer todos los apoyos necesarios que tenga que recibir este pequeño desde el punto de vista terapéutico, así como la importancia desde el punto de vista médico, pues va a cambiar definitivamente la evolución de este paciente. No es lo mismo diagnosticar a 2 años, 3 años, que diagnosticar a los 10 años, porque ha pasado por diversas situaciones, este chiquito, que también lo hacen ser un poco más difícil la intervención terapéutica, más no imposible. O sea, quiero que se vayan todas las mamás que nos están escuchando, todas las personas que nos están escuchando, que es necesario, si sospechas en algún momento que hay algo en el neurodesarrollo o algo en las conductas de tu pequeño o del chico o del niño que tú estás evaluando, atendiendo, etcétera, en el momento que se evalúe, en el momento que se diagnostique, la intervención siempre va a ser oportuna. Nunca va a estar de más una intervención, no importando la edad que tengamos. ¿Y existe alguna manera de que uno pueda predecirlo o prevenir el autismo? Por ejemplo, he escuchado muchas veces que la gente dice, no, es que el porcentaje de autismo ha empezado a incrementar a medida que llevaron a los niños a poner las vacunas, no porque él antes de la vacuna no tenía eso, él hablaba bien, se comunicaba. Entonces, ¿hay alguna manera de que uno pueda predecirlo? Predecirlo, no creo que exista, hasta lo que mis conocimientos están actuales, no hay manera de predecir, mira, tu niño va a venir con autismo, no. Tampoco hay un examen durante el periodo de gestación o pregestacional que tú digas este perfil genético, por decirte, y con esto definitivamente vas a tener el diagnóstico de autismo, tampoco existe, ¿no? ¿Qué podemos sí hacer? Bajar factores de riesgo. Y son factores de riesgo comunes a cualquier enfermedad, no estoy hablando que el autismo sea una enfermedad, de enfermedades autoinmunes, de enfermedades infectocontagiosas, todo esto que son factores comunes, sí los podemos utilizar en la pareja antes, previo a la concepción, es decir, bajar cargas tóxicas de ambos, mejorar microbiota, disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, bajar el consumo de antibióticos al mínimo, recuperar todo lo que es la microbiota, restablecer o evaluar cómo está la función inmunológica de este paciente, ver cómo está la cantidad y la calidad de sus neurotransmisores, cómo está la parte metabólica. Esto es una manera de prevenir, o sea, de prevenir y disminuir factores de riesgo. No es lo mismo un embarazo en una madre que está bien alimentada, que tiene sus neurotransmisores adecuados, su sistema inmunológico en orden, su microbiota equilibrada, a tener un embarazo en una mamá con una microbiota desordenada, una disregulación inmunológica, con un alto consumo de alimentos ultraprocesados, con alimentos y sustancias muy proinflamatorias del sistema nervioso central e inmunológico. Entonces, esta es una manera de disminuir factores de riesgo. Eso es una recomendación muy importante y eso ayuda no solamente al niño que pueda tener esa vida, sino también en general, porque el controlar el azúcar, Sí. cantidad de cosas como esta en un niño normal también es un beneficio. O sea que esos factores también van a influir de manera positiva en el crecimiento de un niño que no tenga esta afección. Sí, definitivamente yo siempre hablo que la alimentación es fundamental, curses con diagnóstico o no tengas ningún diagnóstico dado. Definitivamente los chiquitos pues se afectan muchísimo a nivel gastrointestinal y a nivel inmunológico y neurológico
cuando consumen altas dosis de azúcar, alimentos ultraprocesados, colorantes, conservantes, etcétera, para ustedes contar. Es sumamente interesante. Yo le estaba comentando a la doctora cuando estábamos hablando anteriormente de lo interesante de todo lo que ella hace en combinación con muchos colegas, y para nosotros es la primera vez que traemos este tema. Yo quisiera que ustedes nos diera alguna recomendación que fuera útil. A mí me gustaría en este momento mostrar el Instagram de la doctora. Es apasionante todos los temas que ella tiene y lo importante que cada uno de nosotros podamos tener cualquier información, no solo para nosotros, sino para nuestros amigos, o alguna eventualidad que uno puede visualizar el comportamiento de un niño. Y ella da muchos tips dentro de los martes de live, como ella pone allí. En estos días estuvo una persona muy interesante, estuvo hablando de los programas Peers, y bueno, nos gustaría muchísimo que nos regalara algunas recomendaciones útiles, doctora. Bueno, sí, definitivamente, pues por supuesto les voy a recomendar mi Instagram. Todos los martes hago Instagram Live. Siempre son temas diferentes, no los hago sola, los hago con especialistas y abordamos temas específicos del neurodesarrollo en general, ¿no? Mi Instagram es @aprendedeautismo. Ahí ustedes van a conseguir información. Ahí también en mi biografía está el link directo para el WhatsApp por si tienen alguna consulta o alguna duda, ¿no? ¿Qué sería la recomendación? Uno, si ustedes tienen sospechas que algo pasa en el neurodesarrollo o algo, sin ponerle nombre, ven diferente en su pequeño, llévenlo a una evaluación. Segunda recomendación es que esta evaluación sea por personas especializadas en neurodesarrollo, porque yo siempre lo digo en todas las entrevistas, digo lo mismo. O sea, yo soy pediatra y me formé como pediatra, tuve una muy buena formación en el Hospital Magallanes de Catia por la Universidad Central de Venezuela, pero cuando me empecé a adentrar en el mundo del autismo dije, es que no sé nada de autismo. Me doy cuenta que en el posgrado de pediatría es muy poco lo que se toca de autismo y uno puede pasar muy fácilmente por desconocimiento sutilezas de evidencia clínica del paciente y decir, no, tranquila, ya vamos a esperarle unos meses o vamos a esperar el año que viene y en ese momento volvemos a hacer evaluaciones y es tiempo preciado que se pierde en el neurodesarrollo de este pequeño, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que uno es confiar en ustedes mismas y ustedes mismos. Si tienen alguna corazonada de que algo no está bien, pues acudan a un especialista que sepan que trabaja definitivamente y directamente en neurodesarrollo. Y eso a ustedes les va a dar el camino y el sendero por donde tienen que transitar, ya sea en positivo, que sí está algún tipo de diagnóstico, algunas características clínicas, o sencillamente, mira, no, esto es parte del neurodesarrollo, estas son características que son esperables para esta edad, pero igualito lo mantenemos en vigilancia, porque en tantos meses pues ya debería disminuir o erradicar cierto tipo de conductas. Nosotros vamos a estar en una serie de programas sobre este tema muy interesante, y yo les quiero dejar aquí una pregunta a ustedes. Si ustedes tienen algún síntoma con su bebé, con su familia, dejen las preguntas en nuestros comentarios, porque la doctora está muy cerca de nosotros y podemos entre todos formar un equipo de asesorías con respecto a esto, porque hay desinformación y la gente, como les dije, se niega, y este es el momento. Cualquier pregunta que ustedes tengan, nos dejan los comentarios. Denle like a la suscripción de Abriendo Puertas con Nélida. Doctora, agradecida por estar aquí con nosotros, y nosotros nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias.